arrancar, Eve, ¿te parece? Vale. Así se van Dale, sumando los sí, que después quieren. buenísimo. Quiero presentarles a Evelyn. Ella es, bueno, nos vamos a presentar porque a lo mejor también hay gente de que te sigue a vos y que a lo mejor también no me conoce. Ajá. Ella es médica, especialista en cardiología y también en veganismo. Y yo le hablé para poder que esté en este espacio, para poder hablar un poquito sobre el tema del veganismo y lo que más me pareció interesante desde la postura desde un médico. Eso fue lo que más me pareció interesante, que es necesario que se transmita el conocimiento y la información, que siento, ay, que siento que no, que falta mucho, que hay mucha desinformación. ¡Basta! Ajá. Bueno, esto está pasando en vivo. En vivo. Es televisión en Eh, vivo. ¿Qué va a en hacer? vivo. Esto está pasando en vivo. ¡Vivo! Entonces, bueno, surgió la idea de poder hacer este vivo para poder hablar un poquito sobre veganismo y sobre desde la postura de un médico. Bien, Así que buenísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio. No sé si quieres presentarte vos, aunque estás desde tu cuenta, seguro te conocen todos ya. sí, perdón. Ya sé que, sí, para los que no me conocen, yo soy licenciada en nutrición. Mi nombre es Cindy Milber y más que nada me dedico a artistas, sobre todo bailarines, porque es también a lo que hago, vengo desde esa rama. Y hace un par de años, creo que 3 años más o menos, hice un curso de nutrición natural con una nutricionista de acá, Jessie Parodi, y ahí fue cuando dije, quedé como, wow, otro mundo. Y a partir de ahí empecé a investigar un poquito más. El año pasado hice curso de nutrición vegana, este año hice otro más y es como que ya entré en este mundo y como que no me No hay quiero ir. retorno. No, no, la realidad es que no, es como que sinceramente descubrí un mundo, otro mundo, que Ujú. desconocía, que no nos enseñan y que uno no tiene información real. Eso es lo Totalmente, más totalmente. preocupante. Bueno, Cindy, Así te que agradezco primero el espacio, porque está buenísimo que se generen estos espacios para poder dar información, porque a veces hay como mucha confusión con respecto a esto, demasiado. y está buenísimo que se generen estos espacios, así que muchas gracias. ¿Mm? A vos por sumarte. Bueno, me gustaría primero aclarar lo que es el veganismo, porque también hay como una especie de confusión con esto, por ahí la gente no entiende. El veganismo es una postura ética, ¿no? Donde uno trata de eliminar o evitar todo lo que es uso, abuso y explotación de animales no humanos, ¿sí? En cualquier área, en cualquier ambiente, uno trata de evitar al máximo o eliminar lo que son la explotación de los animales no humanos. Y dentro de esto está la alimentación, obviamente. Nuestra alimentación vegana excluye todos los productos de origen animal, ¿sí? Lo que son carnes, leches, huevos, miel, todo lo que venga del animal, nosotros no lo consumimos. ¿Mm? También hay mucha confusión con lo que es el plant-based y el veganismo. A mí me preguntan mucho la diferencia, que no entienden. El plant-based es una alimentación basada en plantas, básicamente. Hay algunas bibliografías que son la minoría, que incluyen el plant-based, algunas calorías de origen animal, muy poquito, un 10% del total, pero la gran mayoría es una alimentación exclusiva a base de vegetales y es la que yo, por supuesto, incentivo a la gente que realice porque es la que más beneficios demostró en cuanto a salud y porque hoy la ciencia nos dice que no es necesario consumir ni carne, ni huevo, ni leche para tener buena salud, así que por muchas cuestiones es este tipo de alimentación la que yo siempre recomiendo. Y el vegano puede hacer una alimentación plant-based, por supuesto, pero no todos lo hacen, porque hay algunos veganos que lamentablemente basan su alimentación en procesados, harinas refinadas, muchas veces cuando recién comienzan, que no saben, la que sacan la carne, porque generalmente lo primero que sacan es la carne, y no saben cómo qué comer, cómo llenarse, cómo llenar el estómago, empiezan a incorporar lo que son alimentos refinados, ultraprocesados, y eso no es una alimentación a base de plantas, ¿sí? Justamente este tipo de alimentación lo que saca es este tipo de alimentos. Se fija mucho en lo que es la calidad del alimento, ¿no? Que sean a granos enteros, integrales,
que sea nuestras fuentes de grasas que sean de alta calidad, de grasas saludables, elimina todo lo que son los ultraprocesados, son alimentos enteros o mínimamente procesados. Entonces una alimentación dentro de la alimentación a base de vegetales, la más sana y la que siempre trato de que hagan todos. Claro, bueno, eso, Evelyn, que vos decís, se ve muchísimo en las consultas, el tradicional vegano mal alimentado, no salud, o sea, ¿qué pasa? Yo lo que veo, bueno, hoy de hecho en una de las preguntas, una experiencia fue que decía, intenté ser vegano, pero vivía Oreo. Claro, exacto. Entonces, claro, yo lo que me suelo encontrar en el consultorio, persona vegana, vegetariana a base de milanesa de soja, y ni siquiera casera, sino la comprada del súper. A Exacto. base de eso, a base de cosas ultraprocesadas, galletitas, y ese tampoco es el fin, ¿no? Totalmente. Y también hay que aclarar que muchos de los productos que compran tampoco son necesarios en este tipo de alimentación. Las leches vegetales, los quesos, todo lo que son los embutidos y demás, que por ahí gastan mucho dinero en las dietéticas y realmente no es algo que sea necesario nutricionalmente hablando, ¿no? O sea, este tipo de alimentación se basa en algunos grupos de alimentos que básicamente son verduras y hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutas, frutos secos y semillas. Si nosotros hacemos una alimentación variada, que a lo largo del día incluya todos estos grupos de alimentos y además tenemos una adecuada suplementación con vitamina B12, vamos a adquirir todos los nutrientes esenciales que necesitamos para mantenernos en estado de salud. No hay otras cosas extras que se necesitan. Después serán gustitos que uno se da, ¿no? Pero entendiendo que no son necesarias. Las leches vegetales Exacto. tampoco. ¿Mm? No, no deja de ser cosas comerciales también. Es importante entender eso también. Exacto. Son productos, se venden, se comercializan y hay un marketing también detrás de esto. Entonces, bueno, es Sí, como que hay que saber totalmente. marcar la diferencia. Sí, Exactamente. sí, sí, sí. Exacto. Y bueno, también quiero aclarar, o sea, ¿quién me avala a mí para venir a decir esto hoy? ¿No? Venir a decirle a todos que se deberían alimentar de esta manera. ¿Qué aval tengo yo? Bueno, hay un montón de entidades científicas a nivel mundial que son muy prestigiosas y que tienen mucho peso a la hora de hacer indicaciones de práctica clínica y guías alimentarias. Por ejemplo, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, que cuenta con más de 100.000 nutricionistas en total en su equipo, la Asociación Dietética Canadiense, la británica, la europea, la española, de Cataluña también, la Academia Americana de Pediatría también avala este tipo de Sí. alimentación. Nuestra propia Sociedad Argentina de Nutrición tiene su postura publicada donde nombra a la alimentación vegetariana, incluida la vegana, como una variante de esta, como apta. Bueno, el Comité de Médicos por una Medicina Responsable también, y la ONU, que nos recomienda que de manera urgente transicionemos a una alimentación a base de plantas por una cuestión de sustentabilidad, porque hoy en día es la alimentación más sustentable que podemos llevar, ¿no? Si a alguien le interesa la cuestión ecológica y medioambiental, sabemos que hay tres cosas fundamentales que encabezan, que podemos hacer que tienen gran impacto medioambiental. Uno es basar nuestra alimentación en plantas, la segunda es reproducirnos menos, control de la natalidad, y el tercero es hacer energías renovables y sustentables. Esas tres cosas son más importantes que uno vaya en bicicleta al trabajo, que apague las luces, que cierre la canilla, que ponga el aire a 24 y todas las cosas que están buenísimas, que suman, pero en realidad el impacto importante a nivel medioambiental está ahí. Así que si a alguien le interesa también esta cuestión, ya sabe por dónde empezar. Bien, ¿y qué Sí. nos dicen estas entidades, ¿no?, de este tipo de alimentación? La nombran como nutricionalmente adecuada para cualquier momento del ciclo vital, ¿sí? Un recién nacido puede ser vegano, un niño, un adolescente, un adulto mayor, una embarazada, durante el periodo de lactancia también, en deportistas de alto rendimiento, o sea, cualquier persona, en cualquier etapa de su vida puede llevar a cabo una alimentación vegana, ¿sí? Planificada, entendiendo cómo se debe realizar, como Exacto, deben ser todos los patrones de alimentación, no solamente el exacto. vegano. ¿Mm? Exacto, eso es súper importante porque lo que pasa mucho es que la gente dice, bueno, me hago vegano solo, sin un profesional, sin conocimientos. Por eso también después que vemos que la Exacto. persona vegana vive a milanesa de soja, yo estoy segura que una persona vegana real, vos me lo dirás,
no come milanesa de soja. No come eso. Es lo último que puede llegar a comer. ¿Sabés lo que pasa? Básicamente. Los veganos, nuestra prioridad es la cuestión ética, ¿no? El sufrimiento animal. Entonces, muchas veces no le prestan atención a la propia salud, ¿no? Cuando tenemos una alimentación que además de ser ética y responsable con el medio ambiente, nos da muchos beneficios en salud. Entonces es una lástima que se alimenten de mala forma, ¿m? Cuando tenemos todas las herramientas para hacerlo de manera correcta. ¿M? Exacto. Totalmente. Totalmente. Bueno, justo Y eso que decías de la importancia en todas las etapas de la vida, que se puede llevar a cabo y que hay estudios que lo demuestran, quiero abrir hay una de las experiencias que me contaba una chica que lo que dijo es que ella fue una nutricionista y lo que le decía es que como que en realidad vegano es ser de moda, ¿no? Ser vegano es estar de moda, como que todo el mundo ahora quiere hacer eso. ujú, Incluso lo que le decía es que podía tener riesgos para el embarazo, que no iba a poder quedar embarazada. O sea, como todas cuestiones, esto fue una nutricionista lo que se lo dijo, digamos, ¿no? Que no iba a poder tener hijos, me explicó con referencia a eso. Y esas cosas son terribles, porque sí, yo digo, ¿no? Mínimamente informarse antes de decir cosas tan graves, porque realmente yo lo que trabajo mucho también con los trastornos alimentarios, y eso a lo ajá, mejor en una persona más vulnerable puede desarrollar sí, algún trauma, algún trastorno. O sea, sí, me parece que totalmente. hay que tener No, es cuidado y no terrible. hablar sin saber. Exacto, exactamente. Es terrible que uno en un consultorio, con esa investidura, con todo lo que representa, con ese paciente que va y deposita su confianza en vos y va en busca de respuestas y no de más dudas, incertidumbre y miedo, uno va a hacer una recomendación en base a una opinión personal y no en evidencia científica. Eso es terrible. Totalmente. Y más veo que hay mucha reticencia cuando esa cuestión, esa pregunta, interpela también lo que son las decisiones de todos los días de ese profesional, ¿no? Pone en juego o interpela eso, ¿no? Entonces ahí es cuando molesta y se empiezan a decir todas estas cosas que lo único que hacen es generar que ese paciente no vuelva nunca más a tu consulta y encima que se vaya con miedo. ¿M? Lo que hay que hacer básicamente, Es, el profesional que no maneja el tema como yo lo manejo muchos otros, porque no me especialicé y no estudié, derivarlo, ¿sí? Derivarlo a alguien que totalmente. esté en el tema y ya está, pero no hacer este tipo de comentarios en la consulta porque es terrible. No, no, totalmente. Además el Em, miedo, o sea, yo siempre digo, el miedo de hacer algo que no sé, o sea, no, exacto, jamás podría, porque ¿qué es lo primero que está en juego? La salud de la persona, la salud del totalmente, paciente. No se puede jugar con eso. Pero es terrible, vos ves estas cosas y es terrible. totalmente, así es. Bueno, y le quería contar a quienes estén escuchando que en este tipo de alimentación, para que sepan también, para que lo tengan en cuenta, hay algunos nutrientes que se les llama críticos. A mí no me gusta llamarlos críticos porque cuando decís esa palabra es como que es algo inalcanzable, inaccesible, Sí, crítico. Bueno, en realidad, es cierto. claro, suena horrible, crítico, bien. En realidad, cuando uno hace una alimentación variada, a conciencia, dejan de ser críticos porque uno los puede obtener fácilmente de los alimentos de origen vegetal, siempre con la suplementación también de vitamina B12, dejan de serlo. Y quiero hacer una aclaración con esto, y ahora voy a nombrar cuáles son. Cualquier patrón de alimentación tiene nutrientes críticos. Los omnívoros también tienen nutrientes, o carnistas, como a algunos les gusta decir también, no importa. Me refiero a las personas que consumen productos de origen animal también tienen nutrientes que son críticos, solo que no se les presta atención a esto. Imagínate que estamos hablando de una población en el país que casi el 50% sufre de obesidad, que es una forma de malnutrición, no le van a prestar atención a los nutrientes críticos, ¿sí? Algunos los compartimos con ellos, como la vitamina D, el omega 3, y hay otros que no. Por ejemplo, es No, muy raro y muy infrecuente de ver un vegano y un vegetariano que tenga, por ejemplo, déficit de ácido fólico, ¿no? Porque en el reino vegetal, en las hojas verdes, en los frijoles,
hay mucha cantidad de folatos, entonces es muy raro ver a un vegetariano con déficit de este nutriente. En cambio, en la población omnívora, este pasa a ser un nutriente crítico porque generalmente su aporte dietario es muy bajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estigmaticemos la alimentación vegana por esto de que hay nutrientes a los cuales prestarle más atención, porque todos lo tenemos, ¿sí? Claro, eso es sumamente, hay que remarcarlo a eso, porque es como decir, bueno, el que come carne ya tiene todo, no le falta nada, no tiene un Claro, déficit, es como el vegano, hoy vegano, pero te va a faltar esto, pero vas a tener esto, pará, o sea, y de la otra totalmente. parte que no estamos sanos, entonces eh, Exacto, está bueno aclararlo, para empezar a entenderlo también, ¿no? sí, Porque totalmente. Bien, bueno, y dentro de estos nutrientes que estábamos hablando tenemos el hierro, el calcio, la vitamina B12, la vitamina D, el omega 3, el zinc y el yodo. ¿Sí? Son esos nutrientes que hay que prestar un poquito de atención a sus fuentes, nada más. ¿Mm? Vamos a arrancar con la vitamina B12, que por ahí yo considero que es el único realmente crítico, que no está en el reino vegetal, tampoco está en el reino exacto, animal. ¿Sí? Eso también hay que no, aclararlo, porque hay como una confusión con eso. La B12 la producen bacterias que están en el suelo y los consumidores de carne adquieren el suplemento, se incorporan el suplemento que se le dio al animal en la granja industrial. Tampoco se puede considerar a la carne como una fuente segura de B12, porque depende del suplemento que le hayan dado al animal, de lo que llegue a ese producto, y veo mucha gente que come todos los días carne y tiene deficiencias de B12, por lo tanto toda la sí, totalmente. población debería dosarse, aunque sea una vez, la vitamina B12 para ver qué valores manejan, ¿sí? Y nosotros decidimos consumirla por digamos, de una forma más ética, más responsable y más sustentable, que es a través de un comprimido. Un suplemento, hay que aclarar que la vitamina B12 no es un medicamento, es una vitamina que complementa nuestra alimentación, ¿sí? Exacto. Que inclusive se hace aislando las bacterias en un ambiente controlado de laboratorio, donde producen la vitamina y se hace el comprimido, punto. ¿Eh? Eh, pero es una complementación de nuestra alimentación. Bien, en cuanto a esto, tenemos que saber que todo vegano y vegetariano tiene que estar suplementado, con un previo dosaje para ver qué valores se manejan y ver después las dosis que se necesitan de carga o de mantenimiento, pero Claro. siempre tienen que estar suplementados, ¿sí? Veganos y vegetarianos. Y después ver flexitarianos, omnívoros y demás, también quizá muchos necesiten la suplementación. Es muy importante tener los valores dentro de la normalidad, ¿no? Porque el déficit de vitamina B12 puede acarrear algunas cositas, digamos, algunas complicaciones a nivel básicamente de lo que es sistema nervioso, central y periférico, alteraciones a nivel gastrointestinal y también, obviamente, hematológicas en sangre con anemias. Entonces, también tenemos que recordar que la B12 activa nuestro ácido fólico. Entonces, si no tenemos una buena cantidad de B12, tampoco tenemos un ácido fólico que funcione correctamente. Entonces, por todo eso es importante que uno esté suplementado. Ahora, justo nombraste las embarazadas. Primero, le quiero llevar tranquilidad a esas mujeres veganas que están planificando un embarazo o que están embarazadas, que sepan que se puede hacer tranquilamente y llevar adelante tranquilamente un embarazo vegano saludable, ¿sí? De hecho, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras americano, el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, avala también este tipo de alimentación y es una entidad que tiene mucho peso en cuanto a las recomendaciones de la práctica clínica y avala este tipo de alimentación. O sea, llevar tranquilidad, eso que se puede hacer. Es muy importante en la embarazada el estado nutricional previo con el que llega a ese embarazo, ¿sí? Eso es fundamental. Y siempre yo recomiendo, cuando son mujeres en edad fértil, que por ahí pueden proyectar tener hijos, que siempre los cambios de patrones de alimentación se hagan antes, porque es muy difícil después, durante el embarazo, que son 37 semanas, que parece mucho, pero que pasan rapidísimo, hacer todo un cambio de hábitos, ¿no? Y con toda la complejidad que eso conlleva, y además sabemos que la alimentación en la embarazada, estás alimentando dos vidas
en el mismo momento, o sea, al mismo tiempo. Y en el embarazo aumentan los requerimientos de muchos nutrientes, entonces es importante que si vamos a hacer un cambio de hábitos, sea antes, y que la embarazada llegue a la gestación en un estado óptimo de salud. Eso es fundamental. Claro, ¿Sí? totalmente. Y Em, siempre acompañada, eso es lo y siempre importante. acompañada, totalmente. Siempre tiene que haber un Exacto. profesional que le indique cómo hacerlo, como ocurre con todo. La alimentación no está exceptuada de todo eso, ¿no? Entonces, siempre con un profesional que le indique cómo. No es complicado, pero te lo tienen que explicar y te lo tienen que enseñar y te tienen que acompañar. Más que nada en este momento importante, ¿no? Claro, Entonces, totalmente. vitamina B2 en la embarazada es súper importante, ¿sí? Porque va a actuar en lo que es el desarrollo del sistema nervioso del bebé, ¿sí? Cuando hay una vitamina B12 baja, puede haber defectos del tubo neural porque no hay activación de ese ácido fólico que comentaba antes. Entonces, esto es fundamental. Pero lo que se sabe hoy también, digamos, que también está bueno aclararlo, es que más allá de los depósitos en hígado que tenga esa madre, esos depósitos no están tan fácilmente accesibles para el bebé. Entonces, lo más importante es la suplementación de todos los días durante la gestación. Es más importante el Claro, suplemento diario con absorción diaria de la vitamina que los depósitos que tenga la madre. ¿Sí? claro. Esto es fundamental durante todo el embarazo y después, una vez que el niño o niña nace y se empieza la lactancia, también tenemos que saber que aumentan un poco más los requerimientos de la vitamina B12 y que más o menos a partir de los 6 meses, sí, más o menos a los 6 meses se produce una caída pronunciada de la concentración de vitamina B12 en la leche materna y ese bebé se tiene que empezar a suplementar. ¿Mm? El bebé vegano a los Claro. más o menos 6 meses se tiene que empezar a suplementar, que es cuando a veces terminan también con la lactancia exclusiva y empiezan a incorporar ciertos alimentos, hay que empezar a suplementarlos. Y esto es muy importante también que lo sepan, ¿sí? Después ese niño, también antes se hablaba de lo que eran los alimentos alergénicos, ¿no? Yo cuando estudié pediatría me daban una lista grande así de alimentos que no se podían dar hasta el año, a los 2 años, porque daban alergias. Bueno, hoy se A sabe que nosotros no es también. así. Lo que se recomienda es prolongar la lactancia todo lo que se pueda, porque es el alimento ideal para ese chico en la composición que tiene y con todo lo que eso les ofrece, que son cosas innumerables, que no quiero profundizar en eso porque es muchísimo, pero es el alimento ideal Para y otro de hecho vivo. la leche materna es la única leche que necesitamos en nuestra vida, la leche materna. Entonces, a partir de los 6 meses, cuando ese niño empieza a incorporar cereales y después entre los 7 y los 8 empieza a incorporar todo el resto de los grupos de alimentos, siempre obviamente en el formato que corresponde, no todo pisado, procesado, en harina, en pastas, etcétera, pero ya puede incorporar todos los alimentos del grupo vegetal, del reino vegetal, digamos, ¿no? Lo único que no podrían consumir antes de los 2 años por el riesgo de botulismo es la miel, pero los veganos no consumimos miel, así que no tenemos No. ese problema tampoco. Así que no. Claro, No sería un problema. no sería un problema ese. Bien, No, no. algo que también quiero comentar con respecto a los nutrientes, bueno, son muchos como nombraba antes, pero hay uno que no le prestan atención y es súper importante, el yodo. El yodo todos lo subestiman, ¿sí? No importa el yodo, no, vamos con las proteínas, que nadie tiene déficit de proteínas en Sí, el sí, veganismo y sí. vegetarianismo, te Proteína tenés que B12. proponer tener una deficiencia de proteínas porque es casi imposible. Básicamente No, no. superamos las ingestas diarias recomendadas de proteínas. Pero bueno, al yodo nadie le da bolilla y ¿qué pasa? El yodo es fundamental para la producción de hormonas tiroides, ¿sí? Nuestra tiroides produce triodotironina, tetraiodotironina, tirotrofina, o sea, hormonas tiroideas a partir del yodo. Cuando el aporte es bajo, empieza a haber bocio, hipotiroidismo. En un niño eso puede desencadenar una alteración del desarrollo, ¿sí? Y la embarazada es fundamental también que tenga concentraciones durante el embarazo y después, buenas concentraciones en la leche de este nutriente, ¿sí? Mineral. Claro. Ahora, claro, pero ¿de qué depende? O sea, ¿cuáles son las fuentes? Y acá quiero hacer la aclaración. Los vegetales tienen una concentración muy variada de yodo, va a depender mucho del suelo en el que se cultiva, de la cantidad de yodo que haya en ese suelo. Por lo tanto, los vegetales no se pueden considerar una fuente segura. Tenemos también las algas que tienen yodo, pero también tienen cantidades muy variables y hasta algunos tipos de algas
tienen concentraciones altísimas que pueden llegar hasta ser tóxicas si uno las consume todos los días. Por lo tanto, tampoco recomendaría el consumo de yodo a través de algas. Me van a decir, ¿los lácteos tienen yodo? Sí, porque se le limpia la ubre a la vaca con yodo, porque se limpian los sistemas de succión de leche con yodo, y además muchas veces suplementan a la vaca con yodo. A mí me causa mucha gracia porque tenemos vacas hacinadas, enfermas, que viven en charcos literales de materia fecal, que son caldo de cultivo, pero le limpiamos la ubre a la vaca. Bien, perfecto. Tampoco, no recomiendo, por supuesto, ninguno de estos alimentos como buena fuente de yodo. ¿De dónde la sacamos? De la sal. La sal de mesa blanca común está yodada por ley. De hecho, se fortificó, se enriqueció con el yodo porque se vio que había muchos problemas de bocio y de hipotiroidismo por déficit de ingesta de yodo a través de la alimentación. Claro. La sal blanca, ¿sí? Puede venir sal marina, puede venir hiposódica que está enriquecida. La sal rosita, que se le llama del Himalaya, no tiene yodo, y eso es re importante que lo sepamos, porque he visto varias personas que vienen con alteración de la función tiroidea por no tener fuentes de yodo, ¿sí? Esa sal no tiene yodo reglamentario. No es que tenga nada con la pobre sal, que no tengo nada contra la sal esa, pero digo, tengan cuidado, claro. Si no se puede consumir sal, por el motivo que sea, porque sos hipertenso, porque tenés insuficiencia cardíaca congestiva, porque no querés, por lo que sea, hay que suplementarse, ¿sí? Pero sepamos que tenemos esa fuente de yodo al alcance, que es muy poquito lo que se tiene que consumir. Es un cuarto de cucharada, muy poquitito. Claro, sí, es súper poquito. A mí lo que me da por ahí risa es que la gente está muy negada a la suplementación a veces, o la vitamina B12, y toma medicamentos como agua, básicamente. A eso no se niegan, ¿no? Pero a Totalmente. suplementarse, sí. Yo veo mucha resistencia en eso. Y vos decís, ¿cómo lo entendemos? O sea, el medicamento, bueno, y salga lo que salga, se compra, se paga. Ahora, estamos Sí, suplementando totalmente. algo para nuestra salud con un fin beneficioso y no, hay negación. Totalmente, aparte tenemos que entender que los productos industrializados están totalmente manipulados. El yogurcito, la leche, el cosito, o sea, todo está fortificado, le sacan la grasa, le agregan vitamina D, le ponen el otro. ¿Qué tiene de natural eso? No, Nada, estamos confundidos, ¿sí? Y eso nada, sí, nada. totalmente, genera mucha confusión. Pero el tema es el siguiente, todos los nutrientes esenciales los podemos sacar del reino vegetal, salvo la B12. Si uno los consume, Claro. con lo único que se tiene que suplementar es con vitamina B12. Y sí, Esa es la y es lo más realidad. sencillo en realidad. O sea, es como, siempre está la preocupación, pero es suplementarse y listo, no hay mucha vuelta que darle. Exacto. No pensar en qué como para aportar, que al contrario, mucho más sencillo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, algo que también todo el mundo le tiene miedo, ya que hablamos de los lácteos, es el calcio. ¿De dónde sacó el calcio? Que mis huesos, que la leche, etcétera. Eso que te dijeron que tenías que consumir toda tu vida para tener huesos fuertes y sanos y demás. Aclarar primero que la salud del hueso no depende solamente de la incorporación de calcio, eso es un error. Es multifactorial y mucho más complejo que eso. Exacto. Pero si vamos al calcio en sí, aclarar que es un mineral que está en la corteza terrestre. No lo fabrica la vaca en su interior y es la única fuente de No, calcio. No, o sea, el calcio es un mineral que está en la tierra, por lo tanto tenemos vegetales y semillas que son muy altas en calcio, ¿sí? Tenemos las coles, el brócoli, el coliflor, el el Cale, ok, reposo, el kale, que son muy lo altos en amo. calcio. El brócoli tiene una biodisponibilidad de calcio del 50%, Sí, versus la leche de vaca que tiene 30%. O sea, te da más calcio comer un brócoli que tomarte un vaso de leche. ¿Sí? O sea, tenemos semillas de chía, de sésamo, de amapola, el tofu que es enriquecido con sales de calcio en su preparación, es una muy buena fuente de claro. calcio también, además de proteínas, de hierro, porque obviamente Sí, es un derivado también. de la soja, de una legumbre. Pero digo, tampoco tener miedo a esto, ¿no? Y se cubre muy bien los requerimientos diarios de calcio a través de los alimentos vegetales. Entonces eso también está bueno aclararlo. Eh, Exacto. Hay algunas cositas que pueden bajar la absorción, como son los oxalatos, por ejemplo, de las hojas verdes, pero mientras tengamos presente que hay algunas que tienen
más oxalatos y nos van a dar menos biodisponibilidad de ese en particular, como ser la selga, la espinaca, las hojas de remolacha. Listo, ¿no? Y obviamente uno también tiene que remojar, ¿no?, todo lo que son granos y semillas para sacar el ácido fítico, la antitripsina y demás, que también pueden interferir en la absorción de algunos nutrientes, ¿sí? Exacto, El hierro es muy siempre, importante siempre. también prestarle atención, porque el hierro no hemínico, o sea, el hierro vegetal, se absorbe un poquitito menos que el hierro animal, el hierro hemínico, pero eso no significa que tengamos anemias, ¿sí? De hecho, la población vegana y la población omnívora tienen la misma incidencia de anemias que la población general. Lo único que se vio es un poquito los depósitos más bajos, pero que eso no genera anemia manifiesta en laboratorios, y que se puede corregir mediante cambios pequeños en la alimentación, como esto que muchas personas no saben, que hay que remojar todo lo que sea granos y semillas para sacar esos antinutrientes de la superficie. También hay que saber que los polifenoles de las infusiones, hay gente que almuerza y cena con el mate en la mano, eso te baja un montón O la el absorción. café o té. El café, el té, el cacao también, si los juntamos con las comidas, Exacto, nos inhiben la absorción de muchos minerales, calcio, hierro, exacto. zinc, magnesio. Entonces, separar esto de las comidas y agregar el ácido ascórbico, que si bien hay otros ácidos alimentarios que pueden aumentar la absorción de hierro, el ácido ascórbico, que es la vitamina C de los cítricos, es el más importante, ¿no? Y solamente con 150 miligramos de vitamina C que se le agrega a la comida, principalmente con legumbres, que es nuestra gran fuente de hierro, podemos absorber hasta 30% más del hierro vegetal, ¿sí? Entonces, no tener miedo con el hierro, no vamos a ser anémicos, ni mucho menos. Tener un poquito de cuidado en mujeres que menstruan y a través de la menstruación pierden hierro. En esa población tener un poquito más de cuidado, pero nada más. Inclusive, los estudios hoy nos dicen que el hierro hemínico de origen animal nos trae un montón de enfermedades, ¿sí? Porque se oxida y, por ejemplo, a través de en el páncreas, los islotes betas del páncreas, genera lesión ahí local, ¿no?, en las células, y eso altera la producción de insulina, y eso aumenta muchísimo el riesgo de padecer diabetes tipo 2, por ejemplo, por el hierro hemínico oxidado, ¿sí? También hay estudios, el NANES2, por ejemplo, que se hizo en Estados Unidos, que junto con el aumento de las LDL aumentaban muchísimo la mortalidad, ¿sí? Y después hay otras cosas de la carne y de los productos de origen animal, porque uno no tiene que ver el nutriente solamente, No, sino todo lo que viene en ese alimento, ¿sí? Tenemos el óxido de trimetilamina, que sabemos que se produce por las bacterias intestinales que tienen los consumidores de carne, que tienen una disbiosis intestinal, o sea, tienen bacterias que predominan, bacterias patológicas, por decirlo así, que a través del consumo de la colina y la L-carnitina, de los lácteos, de los huevos, de la carne, generan trimetilamina, que después en el hígado se oxida a óxido de trimetilamina, y es, a nivel sistémico hace un desastre, es proaterogénico, protrombótico, inflamatorio, produce disfunción endotelial, aumenta el riesgo de infarto, de ACV, de diabetes, de cáncer, y ¿sí? todas Nosotros, esas, digo, todo lo que vos estás nombrando es lo que tiene la mayoría de las personas. exacto, Y si uno exactamente. evalúa su alimentación, vos decís, bueno, a ver, porque es increíble ver eso y sobre todo también es increíble cuando vos le generás un cambio a la persona en la alimentación, lo que manifiesta, cómo se siente, y ahí es donde vos decís, wow, o sea, el resultado creo que es la clave, ¿no? Donde uno lo nota. Y si uno se pone a pensar, todo lo que vos nombraste es la mayoría de las enfermedades que tienen las personas. Y si evaluamos su Totalmente. alimentación, ahí tenemos todas las respuestas. Mira, el cáncer, o sea, según la OMS, 7 de cada 10 personas hoy se mueren en el mundo por una enfermedad crónica no transmisible, que es una enfermedad Exacto, adquirida por malos hábitos, exacto, básicamente. ¿Sí? Es una enfermedad que se exacto. adquiere por malos hábitos, y dentro de las primeras está el cáncer. ¿Sí? En nuestro país, los cánceres más prevalentes son el cáncer colorectal, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Los tres tienen una relación directa con la alimentación, directa. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Los lácteos aumentan un montón, o sea, más del 60% del riesgo de padecer cáncer de El próstata, cáncer. porque son hormonodependientes. Cáncer de mama también se ve una relación bastante directa. Si bien en los estudios
No son estudios que se hayan hecho para buscar causalidad, eran estudios observacionales, pero son muchos estudios observacionales, de muchos años de seguimiento, que todos terminan en lo mismo. El cáncer colorectal también, hay una relación directa con el consumo de carnes, aumenta un 18% el riesgo de cáncer colorectal con el consumo de carne roja. Y la Y carne el déficit, procesada. eso y el déficit de fibra, que la población no consume fibra. Exactamente, la fibra es un prebiótico que es fundamental para cambiar nuestra microbiota, ¿sí? O sea, la microbiota son las bacterias que están en todo el aparato digestivo, pero que hay mayor densidad, prácticamente la mayoría están a nivel del colon, ¿sí? Y la microbiota que yo tengo o que vos tenés no es la misma que tiene un consumidor de carne o lácteos, ¿sí? Porque justamente esas personas tienen disbiosis intestinal. Entonces, esas bacterias producen a nivel local inflamación, que aumentan la permeabilidad intestinal, que lesionan la integridad de la pared mucosa del intestino, que generan no solamente mediadores químicos inflamatorios a nivel local, sino que ese aumento de permeabilidad produce traslocación bacteriana, produce el pasaje de proteínas y de metabolitos inflamatorios a la sangre y genera una inflamación sistémica de bajo grado. ¿Sí? El daño no es local en el intestino, el daño es a nivel sistémico. Por eso aumenta el riesgo de tantas enfermedades. ¿Sí? Claro, exacto. Y tenemos que Eso aclarar que es, la fibra es de origen vegetal, exclusivamente. No hay fibra en el reino animal, porque forma la estructura de la planta. no, totalmente. Eso es sumamente importante que la gente lo entienda, porque yo por ahí veo mucho que cuesta relacionar que lo que comemos o nuestro estilo de vida puede desencadenar en estas cuestiones. Como que la gente se aísla. Bueno, me agarró esto o tengo esto, pero no tiene nada que ver con lo que yo le estoy dando a mi cuerpo. Y no, en realidad es justamente el 90% de las enfermedades no transmisibles, justamente la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, son todas que se pueden prevenir a través de una Exacto. buena alimentación y de un buen estilo de vida. Exactamente, totalmente es así. La gente, hoy el mundo se muere de enfermedad cardiovascular, yo me canso de decirlo, es una enfermedad adquirida. En el 95% de los casos es una enfermedad adquirida. Claro, Y la gran exacto, mayoría una de cada dos personas hoy podría evitar su muerte o padecer de estas patologías si cambiara sus hábitos de vida y su alimentación. O sea, y totalmente. si vamos al cáncer, como habíamos dicho antes, que era una de las principales causas de muerte, tenemos dentro de los factores de riesgo para cáncer, tenemos aproximadamente un 30% que está relacionado con la alimentación y tenemos un 35% relacionado directamente con el tabaquismo. O sea, tenemos más de la mitad de los factores de riesgo para padecer cualquier tipo de cáncer que están directamente relacionados con hábitos de vida que podrían prevenirse. ¿Mm? Exacto, exacto. Es terrible, es terrible. La obesidad también, a veces hay una tirantez porque también ahora está esto de lo que son los estereotipos de belleza, que yo los reapoyo y me parece perfecto, el modelo hegemónico de cuerpo y demás, pero yo siempre que hablo de obesidad hablo desde una cuestión de salud, Salud, ¿sí? No exacto. importa después si tenés el abdominal marcado, si tenés no me interesa eso, o sea, yo quiero que estés saludable. Y la obesidad, o sea, cuando uno está por encima del peso ideal, genera un montón de enfermedades, ¿sí? Y aumenta el riesgo de 12 tipos de cánceres distintos, ¿sí? Porque en el tejido graso se generan adipocinas, que son mediadores químicos de la inflamación, ¿sí? Esto también va a nivel sistémico. Entonces, todo está Exacto. totalmente Permiso. relacionado Sí, es así. y siempre terminamos en lo mismo, cambiar hábitos de vida, hacer una alimentación saludable, hacer ejercicio. O sea, parece algo básico, pero lo tenés que explicar, porque si es tan Exacto. básico, ¿por qué nadie lo hace? No entiendo. Exacto, totalmente, totalmente. No, es terrible. Y eso que vos decías también, yo también apoyo todo esto de ahora de construir todo el tema del cuerpo ideal, el estereotipo, pero sí me parece que hay una cosa es eso y otra cosa es cuando ya el cuerpo o la obesidad ya es algo que
me está causando problemas o me No, los puede causar a futuro. Como así también el cuerpo flaco tampoco es sano, ¿no? O sea, hay que exactamente, eso te diferenciar iba a eso. decir, Ser flaco no siempre es sinónimo de ser saludable. Hay veces que no totalmente, es así. Entonces, bueno, ahí hay que sí marcar una diferencia porque, bueno, si no es como, bueno, todos tengamos este cuerpo con obesidad o sobrepeso y no pasa nada. No, no pasa nada cuando no hay problemas para la salud, pero si yo ya desencadené y desarrollé ciertas patologías, bueno, hay que tener cuidado. exactamente. Pero totalmente, por eso te digo, yo desde que descubrí todo esto es como que no, primero obviamente uno empieza por uno, ¿no? A tener la experiencia para después poder transmitirlo. O sea, yo siempre fui de que no puedo Totalmente. decir algo si no lo probé. Sí, Entonces, totalmente, creo que totalmente. es así. Y después verlo en la gente, ver los estudios. Yo hoy también siento que también es muy importante basarse en evidencia científica. Antes quizás no lo veía tan así, ahora sí. Exacto, Y ver los resultados, ver los cambios que se generan en las personas, cómo le podés mejorar la calidad de vida. Es increíble. Y como vos decís, no es totalmente. difícil, es súper No, fácil. Prefieren estar medicados al aprovechar lo más natural que es el alimento. Eso es lo que yo no logro totalmente, entender. Es así. totalmente, es así, es así. Sí, vos ¿Cómo? dijiste eso y también Ay, me me hiciste acordar decís. a mí. Yo cuando me hice vegana, lo primero que empecé a investigar era qué pasaba, porque yo no tenía ni idea cuando arranqué, estaba sola, no conocía a ningún vegano, no sabía cómo comer, me puse a estudiar un montón. Yo empecé por una cuestión empática, una cuestión de respeto hacia los animales, no por una cuestión de salud como la mayoría de lo que son médicos, veganos, por ahí pueden comenzar. Yo arranqué al revés, como siempre, Claro, al revés claro, de todo el mundo. claro. Y me puse a estudiar un montón sobre el tema, ¿no? Y ahí me di cuenta el impacto que podía tener en la salud y me sentí una irresponsable como cardióloga de no decírselo a los pacientes, porque de última la decisión tiene que ser de ellos, pero uno tiene que ir con la verdad y mostrarle y decírsela, bueno, vos tenés esto y tenés esto. Decidí qué es lo que querés para vos, para tu salud, pero yo se lo tengo que decir. Y me parece que cualquier profesional de la salud no ejerce una profesión responsable si no contempla a la alimentación para prevención y tratamiento de todas las patologías que existan hoy en día, todas. Totalmente, totalmente. Por eso a mí me pareció cuando te conocí tan importante y tan... Es más, cuando vos me escribiste, yo dije, ay, amo, me encanta, digo, porque yo tengo algo con los médicos, los que me conocen ya me saben, pero porque me da mucha bronca esto. Es como que tuve muchas experiencias familiares también, de mala praxis, por así decirlo, y me da mucha Sí, impotencia. Y yo no puedo creer como desde el lugar de profesional de la salud, porque nadie te obligó, vos decidiste ser un profesional de la totalmente. salud. Eso significa que vas a ayudar al otro, a ayudarlo a que solucione darle una solución, ¿no? Porque yo siento que a veces lo que se hace es no medicar y no atender, digamos, Exacto. básicamente. Y me pone tanta impotencia y me da tanta bronca. Y realmente cuando te conocí y te seguía en las redes, todo lo que publicabas, y digo, es genial. Y desde la postura de un médico, que sepan y que todo, fíjate, no sé si estuviste leyendo por ahí los mensajes, hay lo que sabe esta chica puso, y es Ay, no. increíble porque es que hablabas, escucharte hablar es como decir, un médico, escuchar hablar a un médico así que hable tanto, de tanta información de Mm. este tipo, no pasa, no pasa, al contrario. ¿Qué nos recomiendan los médicos consumir en la tele? Gaseosa, desayunar café con leche, con jamón y tostadas y queso. Sí, O sea, totalmente. por más que le paguen para hacer eso, realmente hasta qué punto uno puede llegar, porque es grave, es muy grave. Y la verdad que, bueno, a mí cuando encuentro gente así me encanta, y sobre todo para informar a la gente, para que abran la cabeza, para Sí, que totalmente. despierten. Para que no tengan Eh, miedo, porque se puede llevar eso, una alimentación vegana, saludable en cualquier momento sí, de la vida, si hay un profesional atrás que los ayude un poquitito. claro, Una vez que aprenden perfecto, cómo tienen que comer, es súper fácil y se puede hacer, inclusive nos da beneficios en salud. Además de ser ética y exacto. responsable con el medio ambiente, nos da beneficios en salud. Y eso está buenísimo. Totalmente, totalmente. Es importante. Va a haber problemas cuando nos largamos a hacer las cosas solos sin saber lo que estamos haciendo, obviamente. Exacto. Pero si nosotros somos inteligentes, conscientes de que tenemos que recurrir a un profesional, como en todo ámbito, ¿no?
y nos apoya, bueno, ahí no va a haber problemas. Sacar ese miedo también existe tanto, pero es increíble. Sí, No que si no, no hay carne, no hay proteína y no, no es así. Ya no hay, no es así. Así que bueno, ojalá que les totalmente. haya servido toda esta Ojalá. información. Yo no me avisa, son -5. Igual creo que Ah, tenemos tiempo, porque cuando corté volví a empezar eran y 10 me parece. Así que nos queda un ratito. bueno, Yo no, viste, bárbaro. pues acá te avisa a los 30 Yo segundos, sé se que te yo corta. nunca controlo el tiempo, soy un desastre con No, eso. yo tampoco. No, Así que aparte, no sé cuánto queda. olvídate. Yo voy viendo la hora normal, así que voy a ver si calculo. Pero, porque acá te avisa a los 30 segundos y no te da ni tiempo de despedirte. Es como que, ¡ay, se corta, chao! Bueno, Se cortó. Nos deja hablando así solas. bien. Eh, ¿Te habían mandado hay algunas algo, preguntas, puede ser? ¿Te sí, habías ahí dicho? justo las iba a hablar. Bueno, una era lo que te comenté, la experiencia de esta chica pobre que cuando yo la leí, encima se me bloqueó la tablet, ahí está. Yo lo que siempre digo, que te comentaba, no dejo de sorprenderme cada vez que leo estas Sí, experiencias. no, no, Y lo leo siempre y no puedo creer, no puedo creerlo. Bueno, tampoco. yo lo que había pedido es que me cuenten, me imagino, me imagino. Que me cuenten alguna experiencia, si habían intentado ser vegano y si tuvieron alguna experiencia con un médico. Bueno, acá no está, pero me pasó una vez que una amiga lo que me había dicho es que ella estaba empezando la transición, fue a un médico, tenía déficit de hierro y le dijo, volvé a comer carne, porque si no te vas a morir. Así. Sí, no, Y no, yo, terrible. no podía Lo peor es que creer. la mayoría recomienda eso, sin saber que le La estás can- aumentando el riesgo de enfermedades y de mortalidad. Es terrible eso. Exacto. Bueno, y no como fruta porque tengo gastritis y el médico me sacó la fruta, pero le recomienda carne. Y yo siempre digo, a ver, la carne está por la Organización Mundial de la Salud como uno de los indicadores para desarrollar cáncer, la carne roja sobre Totalmente. todo. Claro, a la fruta le tenemos miedo, pero a la carne no, Totalmente. La no tiene carne roja, lógica. la carne procesada está en el grupo 1A de agentes cancerígenos, al igual que el amianto y el tabaco y el arsénico. Imagínate el No, potencial cancerígeno que tiene, ¿no? Y vos vas a un no consultorio y te recomiendan eso y vos, claro, o sea, no estaría entendiendo. Claro que el tiene lógica. paciente no tiene la obligación, el paciente no tiene la No, obligación de ir informado y cuestionarte a vos como profesional por qué le estás indicando eso, por qué no lo suplementás, por qué no le pedís un dosaje de vitamina B2 en sangre, porque vienen y me cuentan eso. El paciente no tiene la obligación de hacer eso. Vos tenés como obligación, exacto, como profesional de la salud, de estar actualizado, ¿sí? Y te exacto, repito, si no totalmente. manejas el tema, como yo no manejo muchísimos otros temas en la medicina, porque no me dediqué a Se estudiar deriva. eso, lo derivo al profesional que corresponde. Punto. No Así hagamos es. malas recomendaciones, por favor. No, no, no. Bueno, acá era lo de la Oreo, que intentó ser vegano y como no cocinaba mucho en esa época, vivía Oreo, básicamente. Pobre. Eh, que la realidad es que, porque yo sé que hay muchos productos, yo ya igual no como todo eso, pero hay productos que están hechos, bueno, las galletitas, todo tiene alimentos de origen animal, y el vegano yo veo por ahí que cuando estoy, bueno, ¿y pero qué galletita? No, si vos te preocupas por comer alimentos reales, no te vas a preocupar por ver si una galletita tiene algo de origen Claro, animal. Ahí está también lo exacto. que hablamos al principio, ¿no? El hecho de no me hago vegano solo porque quiero comer saludable, porque no terminan haciendo eso, sino realmente aportarle nutrientes a tu cuerpo, no Totalmente, o sea, ultraprocesados. yo siempre digo ver los ingredientes en el plato, ver el cereal, ver la planta, ver la legumbre. Cuando empezamos a abrir paquetitos ya íbamos mal por nuestra salud y aparte porque generamos contaminación, residuos, no tiene También. ningún sentido realmente. No, no. Y además pagar la marca. Bueno. Bueno, acá intenté ser vegano, pero no sé qué comer en invierno. Puso. Lo mismo que con veces en verano, en primavera y en otoño. Exacto, totalmente. Es crear el hábito Exactamente también. lo mismo, exactamente, totalmente. Es así. La fruta está Yo fría, creo, déjala fuera de la heladera, no sé, pero tenés sí, que comer o lo mismo, no se cambia por la bala estación. con agua calentita antes de comerla. Claro, Yo le hago a la mandarina. es cuestión de reeducar al cuerpo en cuanto a los alimentos
volver a sentir el sabor de los Totalmente, alimentos, desembarazarnos de toda totalmente. esa hiperpalatabilidad que hay dando vuelta en todos los procesados, endulzantes artificiales, conservantes. Imagínate que todos esos paquetitos tienen conservantes. Los conservantes hacen que no crezcan bacterias. Imagínate lo que le hace a tu microbiota comer eso. Y Exacto, solamente estoy hablando de exacto. conservantes, no de los 80 ingredientes Sí, no, no, que que ni tiene siquiera además. sabes lo que es. No, Claro, exactamente. terrible. Bueno, acá otra persona puso desencadené, intentó ser vegana y desencadenó ortorexia y luego anorexia. Bueno, acá habría que ver un Mira, poquito más también. sí, ¿qué dijo anorexia y ortorexia? Ortorexia primero y después terminó en una anorexia. Bueno, en realidad son como cosas distintas. La Sí, anorexia y la bulimia lo que hacen es obsesionarse, digamos, la persona se obsesiona con la cantidad de comida que tiene en el plato y con el recuento de calorías, ¿no? exacto. Tienen esa obsesión por comer poquito o una vez que comen generan un sentimiento de culpa que les hace inducir el vómito, hacer un ejercicio extremo, extenuante después de comer para desembarazarse de esas calorías justamente por ese sentimiento de culpa. La ortorexia, en cambio, es cuando hay una obsesión desmedida por la calidad del alimento, ¿sí? Pero Sí, ahora hay que aclarar esto. Un patrón de alimentación no te va a llevar a ser ni anoréxico, ni ortoréxico, ni bulímico. Eso es algo que empieza en otro lugar, digamos, el otro lugar. es algo Exacto. conductual que por supuesto hay que tratarlo de forma interdisciplinaria con psicólogos, nutricionistas, médicos, cualquiera que tenga ese problema, por favor que lo diga, ¿sí? Que no se avergüence porque hay Exacto. muchas personas que lo sufren y que busque ayuda al profesional que corresponda. Pero no es el patrón de Totalmente. alimentación, es algo No, no, no. conductual que te altera tu relación con la comida y con la alimentación, pero Exacto. empieza en otro lado, no con la comida. No, 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 por eso está bueno aclararlo porque no es que ahora pensar que por ahí ser vegano te desarrolla Claro, alguno de estos no, no, trastornos no, porque no, no es así. exacto. Sobre todo más en estos trastornos siempre algo hay de origen, no es este patrón alimentario, así que bueno, es importante aclararlo. Y después, bueno, tengo la experiencia de la chica, si querés la leo porque era bastante compleja. Dale. Esto fue una nutricionista, no fue porque las nutricionistas también es un mundo, hay cada cosa, me cuentan cada cosa a veces y yo no lo puedo creer, es que sigo sin creerlo, básicamente. Eh, Fui con una nutricionista que me dijo ahora todo esto, ahora todos están con esto, creen que la vida de un animal vale como un humano. Son los mismos del pañuelo verde. Acá es esto que vos decías, de que ponen su opinión Sí, o bueno, sus, interpela su práctica, sus decisiones claro, diarias y eso molesta. Es que así. no debería ser así, porque No, eso significa que no estás escuchando a tu paciente, por básicamente. supuesto. Ningún Eh, médico, ni nutricionista, ni nadie tiene que hacer juicio de valor en una consulta, no, porque no, excede nuestra responsabilidad profesional. No exacto, corresponde, exacto. punto. Exacto. Que no iba a poder tener hijos y me explicó un montón de cosas que si hacía ahora me iban a afectar a mí ser madre. Y dice que ella le dijo que mi yerno es vegano y siempre hay que ir a lugares que haya comidas veganas. Bueno, ella le contestó, uno, no quiero ser madre, perdón, dos, si su yerno no le gusta, no es mi problema. Si a su yerno no le gusta. Eh, es terrible, Sí, es siempre terrible. termina siendo más una cuestión cultural, social, de prejuicio, que lo que terminamos hablando nosotros, de una cuestión nutricional que es tan sencilla cuando uno sabe cómo Exacto. comer, de dónde sacar los nutrientes, eh, termina siendo algo súper sencillo. Y al final, todas estas cuestiones terminan terminan viniendo por otro lado, ¿no? Una cuestión de Claro. prejuicio social, de los profesionales que no están actualizados en el tema o que desconocen y dan malas recomendaciones. Es una lástima que tengamos que seguir dando vuelta en esto y explicando que se puede. Ya la pregunta no debe ser si se puede. Claro. Tenemos que ir más allá. La pregunta es cómo. Bueno, quiero empezar cómo. Bueno, te lo explico, pero no si se puede, porque ya sabemos que se puede.
Ya está Exacto. avalado, ya está estudiado por un montón de entidades científicas que las nombré antes, entonces, y por todos los estudios que salen. Hoy esto se sigue estudiando y se va a seguir estudiando y cada vez va a haber más estudios porque cada vez son más las personas que deciden llevar este estilo de vida y esta forma de alimentación. Por eso es muy importante que también los Exacto. profesionales se actualicen en esto. Sí, totalmente, totalmente. Ya te digo, para mí fue un mundo nuevo y agradezco el día que entré en ese mundo porque Sí, no, totalmente. Es un no, viaje de es, ida. Cuando abrís los ojos, ¿cómo puede ser que no, estuve no, tan ciega, no sé, sí. 25 años de mi vida? Totalmente. Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo importante es eso también, estar abiertos y aceptar esto. Yo siempre digo, la nutrición, la medicina son ciencias y siempre va a haber cambios, avances y está bueno como Totalmente. profesional siempre estar parado desde ese lugar, ¿no? No quedarme estancado con cosas del año, de 20.000 años, que no, porque Así no es, concuerdan con la actualidad, o sea, no, no se puede, no totalmente. se puede. Tiempo, sos una genia, me encanta hablar con vos y cuando quieras lo continuamos. Bueno, yo, gracias a vos, Eve, muchísimas gracias por haberte sumado al vivo. Me encantó, aparte, me encanta hablar con gente que sepa tanto y cómo lo transmitís, así que fue un placer que te hayas copado. Me parece que hoy le dejaste mucha información a la gente, ojalá que la pueda internalizar, tomar y hacer algo bueno con eso, que es lo principal, ¿no? Así que Exacto. bueno, te agradezco muchísimo y gracias, gracias, me encantó, me Bueno, encantó. gracias y gracias a todos los que se sumaron y por los mensajes hermosos que escribieron ahí. Bueno, les agradezco mucho por haber visto el vivo, me alegro que les haya gustado, la verdad que fue información muy valiosa, Eve sabe muchísimo y un honor haberla tenido en este vivo, así que me alegro mucho. Les mando un montón de besos y nos vemos en un próximo vivo. Gracias por haberlo